Bueno, mi nombre es Lucio Pablo Scatolin. ¿Dónde naciste? Lucho, vamos a ver. Sí, Lucho, porque mi mamá quedó Lucho porque si bien soy Lucio, Sí. mi mamá cuando me llamaba, estaba jugando, me decía Lucho, porque en italiano se dice Lucho. Claro. Así soy Lucho. Bueno, yo nací en Salzano, es un pueblo muy pequeño, que está a 7 kilómetros de Mestre, que es una distribuidora ferroviaria que hay en la provincia de Venecia, y a 30 kilómetros de Venecia, que es la provincia donde yo nací. Bien, ¿en qué año naciste? Nací en el año 1949. 49. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Bueno, mi familia, digamos, los cercanos, era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y después, por supuesto, estaba el resto de la familia, ¿no? ¿Vivían con más gente de la casa principal? ¿Había así como una familia en Italia. En Italia. Sí. Bueno, sí, era una familia muy grande. Mi abuelo, que se llamaba Mosè, tuvo 14 hijos, de los cuales 12 estaban vivos después de la guerra, y uno de ellos era mi papá. O sea que cuando nos sentábamos a la mesa éramos una multitud. Claro. Y bueno, un poco ese fue el motivo por el cual después de la guerra mi papá emigró, ¿no? Porque no había para tantos. No alcanzaba. Entonces la solución era partir. ¿La casa era grande donde vivían? Sí, era una, abajo, era claro, la típica casa de la zona, claro, ¿no es cierto? El escantinato para el vino y un poco de salame, pero bueno, poco, porque era mucho. no había, ¿no es cierto? ¿De qué trabajaba tu papá? Mi papá en Italia era albañil, ¿no es cierto? Igual que su papá, igual que su abuelo. Era una tradición familiar. Sí, ya. Es más, está en un libro, reseña histórica del pueblo de Salzano, que ya cuando se hizo el campanil de Salzano, allá por 1700 y pico, ya un Scatolin fue uno de los que trabajó en la construcción del campanil. O sea que se ve que muchas generaciones antes ya eran albañiles, por tradición, ¿no? Y después, bueno, vinimos a la Argentina y seguimos con la profesión, ¿no? Claro. ¿Tu mamá trabajaba en Italia? Sí, mi mamá trabajaba en la Filanda, ¿no? Esa que vos conocés, que hoy es la sede de la comuna de Salzano. Claro. Bueno, ahí se cultivaba el Bacco di Seta, ¿no? Claro. O sea, estaban los capullos de seda, donde estaba el gusano produciendo seda, y se criaban las plantas para darle de comer a los gusanos, y estaba la planta que producía después la tela de seda, ¿no? Y pues se hilaba. Claro, se hilaba, y después hasta se producían pañuelos y telas de seda. Se cosía ahí también, se producía, va. Sí. No era solamente el hilado, sino que también... No, también se producía, sí. Y bueno, mi mamá estaba en la parte ya del hilado, y bueno, eran más hombres los que estaban los que iban a podar las plantas para darle de comer al gusano y demás. Pero tu mamá estaba, digamos, en la parte más de maquinaria, claro, del textil, digamos, del hilado. Exacto. Claro. Y bueno, y yo no me acuerdo, pero sé que mi mamá nos dejaba en la guardería que tenía la Filanda, ya en esa época tenía... Sí, porque como era mucha mano de obra que precisaban muchas las mujeres, entonces les tenían un lugar para los chicos y contaban. Yo realmente no me acuerdo porque era muy pequeño cuando iba a la Filanda. Y entonces vos me decías que ¿en qué año emigra? ¿Quién fue el primero que emigra de tu familia? Y en el año 50 emigra mi papá, ya habíamos nacido los dos, y en el 51 llegamos nosotros. O sea, él no, en un año ya se había hecho una casita. Sí, en aquella época la Argentina era muy pujante y se podía
trabajaba de albañil. Claro, eso preguntaba. Y bueno, lo contrataron cuando se estaba construyendo el aeropuerto de Ezeiza. Y entonces tenía posibilidad de desarrollarse en metros y te pagaban por metros. Entonces, y así fue que, bueno, en una zona muy lejana de Buenos Aires, ¿no? Fue la primera casa, era en La Tablada, allá por la zona de San Justo, que cerca del regimiento, famoso regimiento de La Tablada, a 3 cuadras, ahí hicimos la primera casa. Y cuando llegamos, que fue en enero o febrero del 51, llegamos mi mamá, mi hermano y yo, ya estaba la casita no terminada, pero sí con techo. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Bien. ¿Tenés Sí. idea cómo llega tu papá a venir a la Argentina? Si tenía algún contacto, algún paisano que lo llama, algún dato. Y era la publicidad que se hacía en aquella época de los... ¿La de publicidad de gobierno o publicidad...? Sí, de gobierno, Sí. ¿no? Y aparte se hablaba de los mares de trigo y los ríos de pescado y un montón de cosas que eran muy atractivos para gente que quería, evidentemente, para tomar semejante decisión tenía que haber un espíritu, digamos, de aventura, de aventurero y muchas ansias de cambiar, de progresar, ¿no? Claro, sí. Creo que fue lo que los llevó a todos. De salir de esa situación. Y sí, y bueno, y ellos eran 5 amigos, de los cuales 2 eran una pareja de hermanos, y salieron los 5 y llegaron a la Argentina. ¿Y fueron directo ahí a trabajar a Ezeiza o tenés idea? Si No, primero estuvieron en San Luis, mi papá se tuvo que volver de San Luis, de la provincia de San Luis, por la arena que volaba, se agarró una infección en los ojos, bueno, una serie de cosas en el medio, y bueno, y de los 5 que vinieron a Argentina, 2 se fueron a Venezuela, y otros 2 se volvieron a Italia y quedó mi papá solo acá. De los 5 quedó 1. ¿Qué tal? 2 se volvieron y 2 se fueron a Venezuela. Sí. Y él es el que consigue solo, digamos. Ahora, y sí. Habrá escuchado en algún lado que se buscaban albañiles y... No, porque cuando estuvo alojado en el hotel de los inmigrantes, venían los empresarios con un camión y los cargaban en camión directamente y se llevaban... lo que pasa es que, bueno, era mano de obra muy buscada la de los europeos porque era una mano de obra muy especializada, ¿no? Mi papá estaba restaurando edificios en Venecia, entonces te puedes imaginar que... ¿Alguna idea tenía? Desde hacer pisos fundidos en obra, a hacer todo tipo de moldura y todo tipo de tarea en general, ¿no? Eran muy preparados, por lo tanto no duraban nada en el puerto los que te venían como en el caso de mi papá, que era un albañil ya con oficio, digamos. Con oficio, pero formado. Claro, y por eso le pagaban tanto también, ¿no? Y en un año se pudo hacer una casita muy humilde, pero casita al fin, ¿no? Porque en realidad era una casita muy chiquita y en las afueras, por supuesto. Sí, no era en el medio del campo. Era me imagino en aquella época ahí no habría nada. Tengo una foto que se ve la casita y después todo campo. No había nada. Así que uno de los pioneros de San Justo también, las primeras casas de San Justo. Ahora está súper poblado. En ese momento, nada. Y cuando ustedes vienen en barco, bueno, ¿qué tenías? ¿1 año y medio? 1 año y medio, sí. ¿Algún recuerdo del barco? Nada. No. Llegan y ya se reúnen con tu padre. Y claro, nos juntamos en Buenos Aires. ¿Y tu mamá trabaja de algo ahí o...? Sí, era camisera, hacía camisas. Claro, pudo continuar. Claro, porque ella ya tenía idea de lo que es tejido, costura y hizo camisa. Sí, en Buenos Aires hacía camisa. Bueno, bien. Claro, después tuvimos 5 años en Buenos Aires. Claro. Y bueno, y a mi papá lo contrata para hacer 2 o 3 casas acá en Mar del Plata. Que acá era un boom. Claro, y después no lo dejaron irse más, así es que después de 6 meses así se vino con un camión a Buenos Aires, cargó mueble y familia y se vino para Mar del Plata. ¿Y en qué zona se instalaron en Mar del Plata? Acá siempre en esta zona. Siempre en este barrio. Sí, la primera casa fue
Cuando llegamos fue en Santa Cruz y Dorrego. Ah, sí, por acá. Sí, sí. Mira. ¿Había vénetos por acá? Sí, los Vasos, estaba Vicentina, Niceto, Ángelo, había muchos. No, digamos que los vénetos emigrantes no fueron demasiados. No. Yo creo que es una de las regiones que menos emigración tuvo, pero había. Y por supuesto, ya cuando se cruzaban o escuchaban hablar, se identificaban enseguida, porque recién estaban aprendiendo el castellano y quedaba el acento, y bueno, se identificaban como los de las otras regiones también, ¿no? Sí. Y acá, supongo, hablarían en dialecto, se veían... Y cuando ellos se encontraban era la oportunidad, ¿no es cierto? Y así fue que crearon los Dopo Lavoro, como las Tres Venecias y tantas otras instituciones, que era el punto... El lugar de encuentro. Y el punto de encuentro, era para hablar su lengua, entretenerse un rato... Y estar entre paisanos. Claro. Aparte de las mismas costumbres, ¿no? Claro. Y vos me decías hace un ratito que cuando empezaste el colegio, bueno, en tu casa se hablaba en dialecto. Y sí. Y cuando empezaste el colegio acá en la Argentina, tuviste cierto problema con el idioma. Sí, claro. ¿Cómo fue el tema? Y bueno, porque uno hablaba el dialecto y véneto, y aparte hablaba el castellano con los amigos. Claro. Y claro, se mezclaba todo. Y en la escuela también. Así que la directora, la maestra y la directora la llamaron a mis padres y le dijeron que bueno, que no, basta de dialecto véneto. Claro, el problema era que mi papá sí, pero mi mamá no sabía casi hablar castellano. Entonces tenía que no dialogar con nosotros, porque entonces hizo también mi mamá un esfuerzo, pero bueno, a ella se le hizo muy difícil porque extrañaba mucho. Mi mamá tuvo mucha nostalgia. No se adaptó nunca. ¿Y de su familia no vino nadie? O sea, quedaron todos en Italia. No, mi papá sí, nosotros también. Claro, Para mí, yo siempre digo que soy un argentino nacido en Italia. Claro. Pero porque mi país es la Argentina. Yo acá aprendí a hablar, a estudiar, a trabajar, todo acá. Claro. Pero en el caso de mi madre, que bueno, hacía tan poco que había llegado y extrañaba a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, ¿no? Era lógico la nostalgia. Sí, por supuesto. Pero bueno, para nosotros que habíamos empezado la escuela se nos complicaba, y bueno... ¿A qué escuela iban? A la número 2, República de México, que estaba ahí en Dorrego y Ituzaingó. Sí, todavía. Debe ser una de... Bueno, la número 2, debe ser la después de la 1 y esta la 2. Bueno, una de las escuelas más viejas de Mar del Plata, ¿no? Sí, después, por supuesto, arranqué ahí hasta tercer grado, pues soy casi uno de los primeros alumnos del SCIU. También fui. Claro, porque mi papá empezó a construir la escuela. Éramos, digamos, de la familia franciscana, participábamos un poco en la iglesia, en los movimientos de esa época, que bueno, claro, y esta era una zona de pocas casas, había quintas todavía, ¿no es cierto? Y entonces fuimos un poco los pioneros acá también en el Parque Luro. ¿Y qué hiciste, SCIU, y después hiciste industrial? Y después seguí en la escuela industrial y me recibí en constructor nacional. Sí, lo hice la nocturna, porque bueno, después falleció mi mamá. Cuando falleció mi mamá se complicó un poco nuestra vida familiar, y bueno, yo de día trabajaba en la construcción con mi papá y de noche iba al industrial. Así que esa es un poco... Está bien. Antes de seguir, ¿tus padres pudieron volver a Italia? O tu madre no creo. Sí. ¿Pudo volver? Sí, mi mamá un año antes de morir. Murió en el 66, en el año 65 había vuelto a Italia. Es más, el viaje lo tuvo que hacer en barco.
faltó como 3 meses o 4, me acuerdo, porque todavía los aviones no existían, los viajes intercontinentales, era bastante complicadito el viaje en avión, y aparte recién se estaba empezando, mi mamá tenía mucho miedo, claro, y lo hizo en barco. Y bueno, ¿Fue sola? Sí, fue sola, sí. Sola. Pero sí, pudo ver a su madre y a su padre. Y después, al otro año, falleció mi abuela, sí, la vio justo a la madre, sí. Y después mi papá sí volvió, pero muchos años después, debe haber sido por el año 75, después de 20 años, volvió porque a Italia se casaron 3 hermanos juntos de él. Entonces le dijeron que si iba, querían que fuese el padrino de bodas. Así que era un poco... Sí, él tenía temores en volver, o sea, se había ido muy mal de Italia. Entonces tenía recuerdos muy tristes, toda la guerra, el hambre de chico. Entonces, bueno, y por supuesto después de ese año fue casi todos los años. Sí, porque tiene una gran familia. Lucho, ¿y vos volviste cuánto tiempo después? Bueno, yo volví la primera vez que fui a conocer a mi familia. Claro, fue porque yo no conocía a ninguno de mis primos, de mis tíos, ni mis abuelos, nada. Bueno, cuando yo quise volver, ir a conocerlos, ya no vivía ninguno de mis abuelos, pero sí estaban mis tíos y mis primos. Así que en el año 1984 viajé por primera vez y conocí a mis 17 tíos, porque eran 12 por parte de mi padre y 5 por parte de mi madre. Y claro, y como 50 y tantos primos, terrible familia. Y bueno, me volvieron loco porque no. Claro, ¿fuiste con tu padre? Fui con mi mujer y mis hijos. Ahora pasamos a esa parte. Fuiste con ellos. Sí. Contanos cuándo te casaste. Bueno, me casé en el año 1973 con una descendiente italiana también, mitad marquellana, mitad siciliana. Guidotti de apellido, Nora. Tuvimos 3 hijos, Silvana, Vanina y Pablo. Y bueno, con todos. Me fui con los 3 chicos, sí. ¿Qué viaje? Y porque eran chiquitos y todavía era el momento que los podía manejar. Uno tenía 4, el otro tenía 8 y la otra tenía 10. Claro, estaban ahí. Entonces, era en ese momento. Entonces hablamos en la escuela de que, bueno, íbamos a perder un poco. No hubo problema, dijeron que lo podía recuperar y bueno, lo hicimos. Y bueno, fue muy emocionante conocerlo, conocer toda la familia, conocer Italia, yo no la conocía. ¿Qué tenías? 35 años. Claro, vos te habías ido y 35. Nada, absoluto. Claro, sí. Pero volviste a ver... a conocer Italia, yo no la conocía. ¿Y qué recorriste? ¿El pueblo? Bueno, por supuesto, toda la familia. Sí, el pueblo, la familia, y bueno, yo soy aficionado a la casa rodante, ¿no? Claro. Entonces, alquilé una casa rodante y estuve un tiempo dando vueltas por Italia. Sí, la recorrí bastante. Está bien. Bien tranquilo. Sí, todo muy bien. Allá es. Pueblo donde uno quiere detenerse. Sí, todo muy bien. Allá se puede hacer mucho más fácil que acá, porque no hay peligros, hay ruta, todo asfalto. O sea que a donde querés ir está todo bien, te permiten estacionar en todos lados. Sí, es otro mundo. Sí, no tuvimos ningún problema. ¿Y cuando volviste, o sea, en qué hablaste con tus parientes? No, por supuesto que volví y la lengua me salió sola, sí. No tuve... Inconveniente. Era como si
hubiera habido un impasse y vos llegabas y te salía solo el Ah, sí, sí, porque evidentemente lo tenía adentro, claro, escondido, claro. Porque mi mujer me miraba, me escuchaba hablar, porque nunca me había escuchado hablar en italiano. Y me escuchaba hablar con mis tíos y mis primos, y dice, ¿y quién es, no? ¿De dónde le salió? Claro, sí. Claro. El italiano se lleva adentro, así como el sentimiento por el lugar donde naciste, si bien no lo conocés, pues yo no lo conocía, pero dicen que se genera... Sí, un lazo muy fuerte. Claro, ese sentimiento que bueno, que es así, yo lo pude comprobar porque... Ya te digo, yo no conocía ni mi tierra ni a nadie. Y ahí te reencontraste. Sí, encontré mis orígenes. Claro, sí, volver a empezar. Encontré a mi familia. Claro. Y después pudiste, por suerte, seguir yendo a menudo. Sí. Tenés un contacto permanente. Sí, me atendieron demasiado bien, sí. Ahora me van a aguantar. Un placer. Sí. Y lo que pasa es que cuando vos te criás sin lazos de afectos familiares, y cuando lo probaste es como una droga. Exacto. El afecto familiar te va atrapando. Exacto. Bueno, y aparte ellos te hacen... sentir bien. Me enseñaron un poco de la vida, a qué son los afectos, que yo los desconocía, porque nunca había tenido el afecto familiar. Cuando hablo de afectos me enseñaron de los afectos familiares, ¿no? El contacto, el trato, el cariño, ¿no? Que vos lo sentís. En la piel. Sí. Claro. No hace falta ni decirlo. No, totalmente. Sí. ¿Recordás alguna comida o algún canto, alguna tradición que hayan conservado ustedes, esos 4 miembros de tu familia aquí, tan lejos del pueblo? Sí, mientras mi mamá vivía era comer... Después, ¿qué comidas? ¿Te acordás alguna? Sí, la gallina rellena, les sardén saor, que es las anchoas hechas con cebolla, la polenta que hacía mi mamá, nosotros somos polentones, ¿no? Claro. Y la polenta que hacía mi mamá, una cosa de loco. ¿Era la que se cortaba con el hilito, no? Sí, la hacía rosta, que es tostada o fresca, ¿no? Claro. Pero polenta no faltaba. No, nunca. Y después mi mamá hacía la quinta, mucha verdura fresca, el pescado lo hacía muy bien, en el Véneto se come mucho pescado, sí. ¿Y algún dulce? Dulces, me recuerdo que nos hacía caramelos. Mira. Cuando era chico. Claro, en mi casa era economía de guerra porque había que hacerse la casa y qué sé yo, entonces cuando queríamos caramelos los hacía mi mamá. Sí, después hacía ¿cómo es el maíz saltado? Pochoclo. Claro, el pochoclo también, sí, lo hacía. Y me acuerdo cuando ella viajó a Italia, trajo un maíz especial, sí, que era, me acuerdo, era violeta. Sí. Y hacía pochoclo con ese maíz. Sí. Y después, por supuesto, postres hacía tradicionales, ¿no? Sí, claro. Muy caseros, así. Claro. Tortas muy caseras, porque Salzano, nosotros no, es el campo, es un pueblito de campo, entonces todas las recetas y cocina era cocina de campo. ¿Por qué? Porque no era como en ciudad, hay otro tipo de cocina, ¿no es cierto? Ahí se criaban los pollos, los gansos, el pato y alguna ovejita y alguna vaca, y digamos que era todo muy casero. ¿Y algunas canciones o eventos? Sí. Mi mamá cantaba muchísimo. Sí, cuando lavaba se cantaba, sí. Ella seguía cantando. Y tenía muy linda voz, muy linda voz tenía. Sí. Cantaba, por supuesto. Y bueno, sí, por supuesto, que después las volví a escuchar en las Tre Venecia. Son esas viejas canciones que el Más Solemne Fiori y tantas otras
que es de la época de ellos, ¿no? De mis padres. Que es como nosotros cantar nuestras canciones ahora. De una generación. Claro, exacto. Y te pregunto, ya que mencionaste las tres Venecias, ¿en qué momento se acercan a la institución? ¿En sus orígenes, más cercanos? Bueno, mi papá desde el principio, ¿no? No fue socio fundador, lo incorporaron después porque en realidad las tres Venecias se fundó cuando estábamos en Buenos Aires todavía. Cuando vino a Mar del Plata, después tomó contacto y empezó a reunirse con los paisanos. Y bueno, y así fue creciendo las tres Venecias también, ¿no? Porque al ir creciendo la masa de socios, también todos fueron colaborando, ¿no? De a poquito se los socios fundadores, me parece que el único que queda es Beppino Bertoldi, ¿no es cierto? Que es más, es trentino, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa época era de la región Véneto que tomaba la Venecia Giulia y el Trento y Friuli, ¿no? ¿Y solían ir a las fiestas? Sí, por supuesto. Yo desde soltero, me acuerdo, era soltero. Así que tendría, cuando empecé a ir, unos 15 años, por ahí. ¿Y te gustaba ir, digamos? Sí. ¿Iba medio a la fuerza? No, yo iba porque me gustaba. Es más, me sentía como en familia, que era un poco la familia que no tenía, ¿no? Claro. Y entonces, aparte, toda la gente de las tres Venecias, toda la gente de las asociaciones, instituciones, toda buena gente. Sí, cálida. Claro, afectuosa, cálida, sincera. Rara vez vas a encontrar una persona con doble intención, eso. Más que nada en aquella época. Claro, sí, no, por supuesto. Sí, bueno, y ahí enseguida después me incorporé de muy joven también hasta en la comisión directiva. Así que ¿Estuviste colaborando? Sí, siempre. Algo que siempre me llama la atención y que pregunto en todas las entrevistas, los Vénetos comían asado. Sí. Eso siempre me llamó la atención. Digo, qué raro que no, alguna comida típica, Véneta, no, asado hacían. Y lo que pasa es que es un poco es lo más fácil, ¿no? Porque si vos tenés que hacer pasta para 250 personas, tenés que tener la cocina, las ollas, todos los equipos. Los marquillanos lo hacen, los abruceses lo hacen para más gente. Pero claro, tienen instalaciones y desgraciadamente la sede de las tres Venecias es un terreno chico, ¿no es cierto? Entonces no dio para hacer más que una parrilla con el asador y una pequeña cocina industrial que por ahí si tenés que hacer fideo para 50 da, 45, 50, pero no más. Entonces, bueno, la decisión fue hacer eso. Aparte, es más práctico para nosotros, ¿no? Porque sabían hacerlo los hombres, y por ahí nos faltaba la gente o las mujeres para cocinar los fideos. Pero siempre se hizo el asado y después se hizo una tradición. Claro, sí, pero siempre digo que ya la después, atención, no haber aprovechado hacer algo más típico de la región. Aparte son muchos de la parte obra, albañiles, del ramo de la construcción. Y en la construcción se usa mucho el asadito, ¿no es cierto? Entonces saben hacerlo todos, fácil para servir, fácil para... ¿Y iba mucha gente en las primeras fiestas? Sí. En aquellas de la década de 50, 60. Se llenaba todo, y no se colmaba realmente en las instalaciones porque se llenaba el salón, la cancha de bocha. Eran dos salones casi separados, se llenaba todo. Sí, muchísima gente. También era la posibilidad económica del país, ¿no? La economía del país lo permitía. Ahora, de repente, si querés llevar a tus hijos y a tus nietos a un asado, muchos pueden y les sobra, pero hay otros que se les
les cuesta un poco, ¿no? Hace un rato vos me dijiste, yo soy un argentino nacido en Italia. Así es. ¿Tus padres se llegaron a incorporar, no te digo que se sintieron argentinos, pero se sintieron en algún momento bien integrados a la sociedad, al país, o sintieron esa cosa de ser extranjero? No. ¿No? Siempre jamás. No, nosotros, mi padre se sintió siempre muy italiano, pero muy argentino. Claro, nunca sintió... Amaba a la Argentina, la amaba profundamente, y por eso trabajó lo que trabajó. Claro, claro. Y siempre, digamos que por ahí probablemente él al trabajar en el ramo de la construcción también estuvo en contacto con mucho argentino. Sí, nunca. Y vos me decías que hablaba bien el español. Sí, pero se le notaba que era extranjero, pero sí, nunca, no tuvo problema. Nunca nos sentimos, a lo mejor de chico nosotros un poquito, porque se nos escapaba el dialecto, y los chicos son crueles, sí, son crueles. Tienen menos tacto y te lo hacen notar. Sí. Y por ahí te cargaban, pero a mí no me... No te afectaba. No, al contrario. Siempre fui muy amigo de los chicos, me llevé bien. Sí, tenías muchos Nunca me aceptaron esa falla, ¿no? Claro. Claro. Cuando empezaste a trabajar en la construcción con tu padre, sí. ¿Y después ya te independizaste o siempre con él? ¿Cómo trabajas? No, yo trabajé con él hasta los 18, 19 años. Claro, ¿y hacían obras grandes? ¿Recordás alguna casa, algún chalet? Sí, hacíamos. Nosotros nos dedicamos, hicimos algunos edificios. Hicieron edificios. Pero nos dedicamos más al chalet siempre. Bien. Y hicimos algunos edificios de departamento, pero en una época complicada, entonces, donde costaba mucho cobrar después. Claro. Y entonces decidimos, nos dejaron unos clavitos bastante importantes. En esos periodos de la economía argentina. Claro, de mucha inflación, entonces vos te endeudabas y no te pagaban, y a la gente hay que pagarle, y entonces resulta que después la inflación te devoraba, y bueno. Y entonces, nos dedicamos más a los chalets, a hacer chalet para terceros, y después hacíamos también casas para vender. Pero siempre acá en esta zona. Sí, nunca. ¿Y con cuánta gente trabajaban? ¿Tenían un grupo? Sí, mucha. Para la obra, ¿no? Digamos. No, y mucha gente. Nosotros hacíamos de a 15 chalés a la vez. O sea que había mucha gente. La mayoría de ellos contratistas, no era toda gente a cargo nuestro, ¿no? Claro. Que a veces teníamos que ocupar otros contratistas, ¿no? Porque tomabas la obra y con tu gente no podías. Entonces teníamos conocidos que por ahí tenían tiempo, te hacían esto o lo otro. ¿Había algún paisano? ¿Siempre han trabajado con algún paisano? Sí, había paisanos que había en la construcción, sí. Marcinotto hizo muchas obras importantes, grandes y chicas. Fausto Pelizón, Rogelio Magnin, y eran Hugo Balotto, mucha gente del ramo de la construcción, y eran casi todos, digamos. Después porque estaba Angelo Berardo, que pulía pisos, los Artor también, que eran pulidores de piso, y ahora no me viene a la mente ningún otro, pero sí, había unos cuantos en el ramo. La mayoría eran del ramo de la construcción, en su gran mayoría, sí. Está bien. Venimos un poco al presente. Contanos, me dijiste que te casaste con Nora, tenés 3 hijos, nietos. Y tengo 2 nietas, ¿no es cierto? Y ahora viene uno en camino, que no sabemos más, ya estamos sumando nietos. ¿Y le has transmitido a tus hijos algo de lo Véneto? ¿Has podido? Sí, creo que sí, ¿no es cierto? Yo traté, los llevaba siempre a las 3 Venecias, a los famosos asados. Sí. Y en un tiempo formaron parte
de la Juventud Veneta, ¿no? Cuando Pío manejaba el grupo, y Analía, estaba un grupo de gente muy linda. Después lo que pasa, claro, los jóvenes empiezan a ir a la facultad, entonces no tienen tiempo. Y se dedican al estudio y van de noche, y cuando después estaban las reuniones no podían ir, y los grupos se van desintegrando. Y después cuando salen de la facultad, ¿no es cierto?, se casan, empiezan a querer hacerse su casa, tienen que hacerse su casa, comprarse su auto, y vienen las necesidades. Y bueno, a lo mejor, no sé, ahora que ya han llegado a los 30 y pico, a lo mejor pueden hacer como el padre, ¿no? Que fue la época que yo empecé también a entrar en el movimiento de la colectividad italiana, no sé, sí, pero va a depender de ellos. Yo nunca los forcé ni los obligué. Si ellos tienen deseos, lo sienten. Lo que pasa, claro, también a veces por el trabajo. Ellos tienen un trabajo que arrancan a las 8 de la mañana y terminan a las 9 de la noche. Entonces, prácticamente no tienen tiempo físico, y el único día que tienen libre es el domingo. Que lo pasan en la familia. Que normalmente nos juntamos en mi casa. Entonces se les pone difícil a ellos a poder participar, por la actividad que tienen, ¿no? Sí, pero más allá de lo que es asociacionismo, digo, en la vida familiar has transmitido seguramente leyendas, cuentos, canciones, el Véneto, ¿no? La cultura veneta, eso, desde que nacieron. Y sí, lo viven todos los días, ¿no es cierto? Ahora ya mezclada también con un poco de la cultura marquellana y siciliana, porque tenemos que convenir que la madre el domingo hizo los macarrones que hacía la abuela, que era siciliana. Entonces, bueno, ahora se empiezan a mezclar un poquitito las cosas, pero de otra región, ¿no? Pero bueno, es siempre... Pero está presente, digo. Sí, siempre está presente, todo está presente. Mi familia me llama todos los domingos, y no es uno, claro, son tantos que alguno me llama, y bueno, y mandan saludos, y ellos hace 2 años tuvieron la suerte de estar allá, que les dimos una vueltita y ya volvieron a estar de grandes, ¿no? Entonces, al tomar contacto así directo con los primos y los tíos que ahora están más viejos, pero tíos al fin, renovaron la italianidad, se puede decir. Y sí, si bien ellos no participan así fluidamente, lo tienen incorporado, sí. Y una de mis hijas habla perfectamente, bastante bien, cursó la Dante Alighieri, aprendió bastante a hablar en italiano, ¿no es cierto? Y bueno, los otros son más duros, ¿no? Pero la cultura es esa. Sí, entienden todo. No lo ven como algo ajeno. No, entienden todo. Les cuesta soltar la lengua. Sí. Ahora lo único que estamos haciendo en este momento es, aparte, bueno, en su momento participé en la Mutual, que es la Sociedad de Socorros Mutuos de Garibaldi, ¿no es cierto? También colaboré con la Dante en los inicios, cuando había que organizarla, y hasta que se organizó la Dante participé con Campana, en aquella famosa época, los orígenes de la Dante, ¿no? Y bueno, ahora participo, ¿no es cierto?, en una asociación que se llama también la Casa de Salzán, que me mantiene en contacto directo con el pueblo. Es así que en enero vamos a recibir al intendente. El contacto es bastante fluido no solamente con los parientes, sino también con las autoridades, ¿no? Ahora sí, a raíz de que es un pueblo tan chico, y bueno, viajamos y tomamos contacto con el primer intendente allá por el año 95, después en el 98 ya nos vinieron a visitar por primera vez un intendente de Salzano, y ahí
se puso al tanto de la comunidad veneta, que era otra distinta a la de hoy, claro. ¿no es cierto? Todavía había mucha gente que hoy no está más, ¿no? ¿Hay un gemelayo con la ciudad? No hay gemelayo. Se han hecho actividades. Contanos lo de la Plaza Mar del Plata. Claro, se ha hecho intercambio de escultura. En su momento Salzano organizó un intercambio cultural, ¿no es cierto? Y un concurso de, digamos, artístico, ¿no? Con un argumento que era derechos humanos y desaparecidos para la Argentina. Y en Italia se iba a tratar el tema de migración e inmigración, que eran un poco los temas candentes en los dos países. Claro. Acá esto fue por el año 97, 98, que todavía no se hablaba demasiado del tema de derechos humanos y desaparecidos, ¿no? Todavía estaba medio escondido, había un temor, ahora se liberó, se habla, ¿no? Pero en ese momento todavía estábamos muy cerca todavía de la dictadura, del fin de la dictadura, entonces costaba hablar del tema, ¿no? Parecía que... Pero bueno, así fue que de Salzano mandaron una escultura con el tema de migración e inmigración, que se emplazó ahí en la costa, cerca del monumento de Alfonsina Storni, y bueno, que era un mármol con una pieza en bronce, que era un matrimonio con un chico y que se despedían, él se iba con la valija. Bueno, lamentablemente desapareció la pieza en bronce. Bueno, después la hicimos en fibra de vidrio y volvió a desaparecer. Y bueno, ahora estamos tratando de hacerla en otro material para ver si le podemos reponer y... Sí, volví a pasar y me da una pena. Sí, está todo pintado. Sí, y bueno, en cambio en Salzano nosotros hicimos un concurso que ganó un artista marplatense, se llama Nélida Valdés, para el emplazamiento de una escultura referida a los derechos humanos y desaparecidos. Bueno, esta artista marplatense, debido a los inconvenientes que tuvimos con la aduana para traer la escultura que se había hecho en Italia, realmente la bloquearon en la aduana, fue un trámite bastante engorroso y costoso. Decidimos que en vez de hacer la escultura acá y mandarla, llevamos los artistas a Italia y la hicieron allá. Total, el proyecto, la idea ya había estado, había sido elegida, ¿no? De todos los proyectos presentados se había elegido este. Así que bueno, la llevamos a Nélida y al marido, estuvieron allá un mes largo, y bueno, y en una plaza que se llamó Mar del Plata, en el año 2003 se inauguró y bueno, se emplazó este momento y ahora está ya en perfecto estado, una placita muy linda, ¿no es cierto? Que bueno, estamos orgullosos de haber colaborado con esta iniciativa. Hay Plata en Italia. Sí, hay unas cuantas. Ahora sé que en Ischia creo que se inauguró otra este año. Pero que habrá 5. Sí, hay en... Mafalda. Claro, hay otra creo que en Sicilia no. En Ancona, por ahí. En Le Marque hay otra. Sí. Un día paseando en el motorhome me encontré la calle Mar del Plata y Buenos Aires. Y Teodoro Bronzini. Sí, fue una sorpresa. En Le Marque. Sí, en Le Marque. Era de origen marquesano. Sí, la verdad que no podía entender nada, me parecía estar en Mar del Plata. ¿Y cómo surge la idea de llamar a la Plaza Mar del Plata allí en Salzano? ¿Por contacto con el intendente, con el SINDA, con el intendente? ¿Cómo fue? ¿Un proyecto tuyo? ¿O te lo pidieron desde allá? Sí, evidentemente, ¿no? Claro. Evidentemente el hecho de haber emigrado dejó un hueco familiar, ¿no? Porque no solo emigrar
significa dejar mucho atrás, ¿no? Y no solo los que emigraron, sino los que quedaron también, que hay un hueco tremendo. Vos imaginate que mi abuelo, el padre de mi papá, recibe una carta después de un tiempo que mi papá no escribía, y bueno, murió leyendo la carta. De la emoción falleció mi abuelo. Qué fuerte. Claro, no había teléfono, no había mail, no había nada. Claro, entonces uno dice, sí, de alguna forma emigrar, ¿no? Pero también atrás dejas pucha, una huella bárbara, ¿no? Y la abuela por parte de mi madre también, cuando se le perdió a la hija. Fue terrible para esa mujer perder una hija, ¿no? Estaba en América y ya no era fácil comunicarse, ¿no? Claro, y bueno, y eso en un pueblo tan chico dejó una señal, una marca. Bueno, esa marca fue este intercambio de escritura que digamos, por eso el tema de emigración, inmigración, que para ellos está en sentido, porque esa marca que dejamos los llevó a un reconocimiento para toda esta gente que emigró y la que está emigrando, porque hoy en Italia el tema de la emigración, inmigración es un tema de hoy. Sí, actual. Porque ellos, claro, están recibiendo gente, pero tienen un problema ahí que a veces hasta ni saben cómo manejarlo. Todavía no, y no solo Italia, toda Europa, no han encontrado cómo manejar el tema Y yo creo que tendrían que aprender de América, ¿no? Y porque en América se manejó bien el tema, no hubo problema. Allá hay problemas muy serios, ¿no? Y bueno, un poco por eso un reconocimiento, no solo a nosotros, porque hubo hay familias que están en el sur de Salzano, que están en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil. Claro. Del mismo pueblo. Del mismo pueblo. Hay otros que están en Mendoza y hay otros que están en Córdoba. ¿Pero en Mar del Plata de Salzano ha venido más gente o solo? No, nosotros solos, de Salzano. ¿No es cierto? Acá en Mar del Plata. Después había gente en Junín que falleció, Bortolato falleció, había otro en La Pampa. Se habían dispersado. Sí, estábamos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero digamos que en total 10, 12 personas, 15 máximo, en la zona acá sur de Brasil y la Argentina, ¿no? Y después estaban estos dos hermanos en Venezuela, que habían venido con mi papá, que bueno, en las últimas noticias que tuvimos fue hace mucho tiempo, que estaban haciendo carreteras en Venezuela. Sí. Y bueno, y eso un poco en homenaje a toda esa gente, es que se hace esta plaza que bueno, que a lo mejor nos tomó como símbolo le pusieron Mar del Plata porque, bueno, vieron que acá estábamos el grupo mayor, que habíamos tomado contacto directo, y a raíz del contacto nuestro después se puso en contacto la gente de Brasil. Como una cadena. Claro, porque salió en la revista del pueblo, esta gente recibió y escribió, y nosotros estamos acá en Brasil, también somos inmigrantes de la familia tal, y así se fueron todos arrimando, y un poco un reconocimiento, digamos, a mis padres por el coraje que tuvieron de venirse a la América, ¿no? Un poco fue un reconocimiento a la inmigración, y arrancaron de la Argentina el tema de derechos humanos desaparecidos para que ellos también se conozcan y lo tengan presente, claro, ¿no? Lo que pasa, exacto. Ahí la gente pregunta, ¿qué es esto? Y es el monumento a los derechos humanos y desaparecidos, ¿no? Que es para no olvidarse lo que sucedió acá. Sí. Las dos cosas no hay que olvidar. No. Ni la una ni la otra. Claro, dos vacíos dejan muy las dos situaciones, ¿no? Bueno, bien. Y bueno, y ahora en enero va a venir una delegación. otra delegación.
O sea que el contacto con los síndacos siempre es permanente, de cualquier bandería política, digamos. Ah, sí, sí, Eso sí, es muy bueno. sí, porque no... Está muy bien. Yo nunca me inscribí políticamente porque... Claro. Digamos, soy apolítico, se Claro. puede decir. No, pero digo que ellos vengan también y que estén interesados de un partido o de otro, ¿no? Ah, sí, sí, no, porque el primero que vino claro. era democristiano y ahora son socialistas y yo no tengo... ¿El olivo qué es? Por eso. Centro sinistra. Centro sinistra, o sea, no tengo problema porque nunca le he preguntado ni qué partidos son. Está bien. Sé porque sale en el Gacetino, pero Claro. nunca les pregunté, Claro. no me interesa de qué partido son, para mí son paisanos Exacto. y salsaneses, Muy bien. ¿no es cierto? Y a ellos tampoco los cruzo. A ellos tampoco jamás me han, Política. bueno, jamás me han utilizado. Sí, sí, el contacto es permanente. Estuve en época de elecciones allá en Claro. Salzano, Claro. nunca, Nada. gente muy buena, muy sana. Última pregunta, ¿tus hijos tienen la doble ciudadanía? Sí, sí, Todos. sí, Está sí, bien, los claro. tres. Eso Sí, es un derecho que pudieron Sí. adquirir. A mí me hubiese gustado también claro. poder gozar de ese derecho, pero lamentablemente ¿Nunca te tuviste que naturalizar argentino? no se dio la No se dio. circunstancia. Aparte, en la época que por ahí ahora me dan ganas, Claro. pero a veces Sí. no encontrás las motivaciones Claro. que te lleven. A veces los gobiernos de paso no estás demasiado Siempre has conforme. votado, digamos, en el ámbito municipal, ¿eh? En el ámbito Comunal. municipal, sí, siempre voté, siempre participé. Sí. Claro. Me interesa mucho. Pero durante tu vida, digamos, de juventud y después, no tuviste que tomar la ciudadanía argentina por trabajo ni nada de eso. No, Hay no. muchos que han Sí, tenido que sí. dejar la italiana y tomar la argentina. Sí, a mí no te pasó. no me pasó, pero sí me hubiese Ah, gustado te hubiera gustado. tener las dos. Ah, compartir. Claro. Sí. Sí, que no sé si por ley se puede, ¿no? No se puede, no se puede. No, O sea, para compartir. tener la argentina Tenés tengo que dejar. renunciar a la italiana. Claro. Y no lo siento, no lo sentí. Y a veces digo, soy un argentino nacido en Italia, ¿por qué? O sea, a mí me gustaría tener las dos ciudadanías, Sí, porque pero no se perteneces puede. a los dos lados. Claro, el corazón para mí es mitad y mitad. Partido. El corazón Claro, sí, partido. sí. Bien. Sí. Bueno, Lucho, gracias. Bueno, no, Muy gracias a amable vos, por todo. una alegría, ¿no es cierto? Y me olvidé decir que Dale. algo muy importante, ¿no? Que tuve la suerte de que me acompañaras cuando se inauguró la Plaza Mar del Plata, ¿no? ¿Qué año? Qué experiencia mutua, ¿no? Y bueno, nunca te agradecí públicamente. Bueno. Esta vez voy a aprovechar para Bueno, darte las gracias. Lucho. Y me diste una gran mano porque estaba allá en esa ceremonia y a veces muchas autoridades, muchas autoridades y estaba todo el pueblo. claro, no era fácil, pero fue lindo, y me dio lindo una mano momento. bárbara. Bueno, Pues yo también te agradezco gracias. la posibilidad de haber conocido esa parte del Véneto que no conocía. Claro. Que no conocía. Así Bueno. que fue muy lindo. Bueno, Lucho, muchas gracias. no, gracias a vos. Bueno.